vamos a hablar de los errores innatos de la inmunidad con trastornos en la producción de anticuerpos. A manera pues de definición, entonces los errores innatos de la inmunidad son un grupo heterogéneo de trastornos que previamente se conocían como inmunodeficiencias primarias y se caracterizan por una deficiencia o ausencia de alguno de los componentes del sistema inmune. Estos van a ser causados por mutaciones monogénicas de la línea germinal predominantemente y eso va a resultar en pérdida o ganancia de la función de la proteína que se codifica pues en ese gen. Estos pueden ser dominantes o recesivos, autosómicos o ligados al cromosoma X y pueden tener penetrancia completa o incompleta. Hasta este año, 2025, ya mencionaban que hay como 700 trastornos diferentes y vemos que cada vez con el pasar de los años ahí se describen pues más trastornos. Entonces, estos pacientes que van a tener un patrón anormal de infección, que ahorita pues vamos a hablar un poco de eso, pueden tener autoinmunidad, autoinflamación, alergias graves y son susceptibles a tener malignidad. Como les mencioné, la mayoría van a ser pues generados por variantes genéticas de la línea germinal. Sin embargo, hay formas adquiridas que se conocen como fenocopias de los errores innatos de la inmunidad, que realmente es como un espectro clínico similar a los errores innatos de la inmunidad, pero no tienen las alteraciones genéticas que se describen pues en los errores innatos como tal de la inmunidad. Entonces, dentro de estos podemos tener inmunodeficiencias asociadas a autoanticuerpos neutralizantes contra el interferón gamma y son pacientes que tienen básicamente infecciones diseminadas por Mycobacterium no tuberculosas o también autoanticuerpos contra el interferón tipo 1 y esto se asocia a que los pacientes hagan infecciones graves, por ejemplo, por SARS-CoV-2. Brevemente les voy a mostrar como la historia del descubrimiento de los errores innatos de la inmunidad. Entonces, más o menos como desde el siglo XX ya se hablaba como de la relación entre las enfermedades infecciosas y la parte como inmunológica, y eso genera, teniendo en cuenta la teoría genética de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hasta ese momento no era como aceptada esta teoría pues completamente. Posteriormente, en 1939, hicieron un estudio en gemelos monocigóticos y disigóticos pues sobre tuberculosis que presentaban estos pacientes. Y encontraron que habrían factores genéticos que podían contribuir al riesgo de desarrollar tuberculosis. Más adelante, en 1952, se descubrió pues por Bruton la gamaglobulinemia de Bruton. Y en 1958 ya identificaron diferentes pacientes que tenían compromiso tanto de la parte celular como de la producción de anticuerpos y ahí pues fue que se definió lo que es las inmunodeficiencias combinadas y pues una de ellas la más severa que es el SCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa y pues básicamente el paciente como más característica de ese momento pues fue el niño que era conocido como el niño burbuja. Ya en 1959 se describió la enfermedad granulomatosa crónica. En el 2003 finalizó lo del proyecto del genoma humano y más o menos en el 2010 ya la secuenciación del exoma se utilizó como por primera vez para identificar un error innato de la inmunidad. Entonces, en cuanto a la parte epidemiológica, realmente pues se dice que estos son enfermedades que no son muy frecuentes, pero pueden representar el 1% de la población en general. La prevalencia pues, puede ser variable de acuerdo a la patología, pero va a oscilar entre 1 de cada 1.000 a 1 de cada 5.000 individuos. Sin embargo, se dice que probablemente estas cifras están subestimadas y que eso puede ser mucho más alto, como de 1 en 500. Esa como subestimación puede ser porque pues, la poca utilización de los estudios pues, genéticos o porque muchas veces en los pacientes que tienen como una enfermedad leve, pues no se sospecha la enfermedad, o lo otro que hablan es de lo de la penetrancia incompleta, que eso básicamente se refiere a que hay personas que son portadoras de alguna alteración genética que puede predisponer a un error innato de la inmunidad, pero como tal no desarrollan la enfermedad pues florida, sino que tienen síntomas leves o son asintomáticos. Por ejemplo, la deficiencia selectiva de la IgA sí es mucho más frecuente, 1 de cada 300 a 1 de cada 500 personas, y la deficiencia de la lectina de unión amanosa se presenta en el 5 al 7% de la población. Dentro de los errores innatos de la inmunidad, los más frecuentes son los de las alteraciones en la producción de anticuerpos, que son las inmunodeficiencias humorales, que representan el 50 al 60% de los pacientes, las combinadas entre un 20 a un 25%, y ya luego siguen la deficiencia de los fagocitos y la del complemento.
Esto simplemente es para mostrarles cómo ha ido pues evolucionando la detección de los errores innatos de la inmunidad. Entonces, al pasar con el transcurso de los años, vemos que cada vez se detectan pues una mayor cantidad de estas alteraciones. Esto es del 2024, donde habían pues más de 500 alteraciones asociadas a errores innatos de la inmunidad. Y en la gráfica de la izquierda, lo que se representa en cada tabla es que vamos a ver que los errores innatos de la inmunidad se agrupan en 10 grupos y cada grupo tiene unos subgrupos y en ellos pues hay diferentes alteraciones genéticas. Entonces, básicamente la barra azul es el número que había hasta el 2022 de estos errores innatos de la inmunidad, y la barra pues roja es ya hasta el 2024 la cantidad pues de los casos o de las detecciones que se han aumentado. Entonces, estos son los 10 grupos de los errores innatos de la inmunidad. Entonces, tenemos las inmunodeficiencias combinadas, las inmunodeficiencias combinadas que tienen rasgos sindrómicos, las deficiencias que tienen alteración predominantemente en la producción de anticuerpos, las enfermedades por disfunción inmune, los defectos congénitos de los fagocitos, los defectos de la inmunidad intrínseca innata, las enfermedades antiinflamatorias, la deficiencia del complemento, la insuficiencia medular y las fenocopias de los errores innatos de la inmunidad. Como les dije, nos vamos a enfocar sobre todo en la deficiencia predominantemente de anticuerpos. Aquí en estas tablas muestran es básicamente como una manera como más simplificada como de esa clasificación. Entonces, aquí lo clasifican es de acuerdo al tipo de alteración en el sistema inmune, si se afecta la inmunidad adaptativa o la inmunidad, por ejemplo, innata, o la producción, por ejemplo, de anticuerpos. Entonces, en los desórdenes de la inmunidad adaptativa, pues tenemos las inmunodeficiencias combinadas y dentro de estas está pues el SCID, que es como la inmunodeficiencia combinada severa. Y tenemos alteraciones como el síndrome de DiGeorge, que son ya inmunodeficiencias combinadas que tienen alteraciones pues fenotípicas. Y como les dije, pues la que vamos a hablar predominantemente es la que tiene alteración en la producción pues, de anticuerpos. Dentro de esta tenemos la gamma-globulinemia ligada al X, que era lo que tenía pues nuestro paciente. Está la deficiencia selectiva de IgA, el síndrome de hiper-IgM, entre otros que ahorita pues los voy a mencionar. Bueno, en esta gráfica básicamente les quiero mostrar es que de acuerdo a la parte del sistema inmunológico que donde se produzca el trastorno, vamos a tener pues la patología. Entonces, en la inmunidad innata, recordar que tenemos diferentes células, diferentes proteínas que están involucradas en toda esta respuesta inmune. Entonces, vamos a tener los receptores tipo TOL, los fagocitos, dentro de esto los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas y las proteínas del complemento. Cualquier alteración en estos es lo que nos va a llevar a un compromiso en la inmunidad innata. Y en la inmunidad adaptativa tenemos predominantemente pues los linfocitos B. Entonces, cuando hay una alteración en la maduración de los linfocitos B, entonces va a dar como tal un trastorno en la producción de anticuerpos, que es como lo del tema pues de esta charla. Y cuando hay una alteración en los linfocitos T, que recuerden que ellos se encargan es como de la respuesta celular, esos pacientes realmente cuando tienen también alteración en los linfocitos T, también pueden tener una alteración en los linfocitos B y en la producción de anticuerpos, porque recuerden que es necesaria la cooperación BT para esa producción de anticuerpos. Entonces, generalmente, ellos tienden a tener alteración pues en las dos, como compromiso como en las dos células. Entonces, por eso se llama inmunodeficiencias combinadas. Bueno, brevemente les voy a mencionar algo cortico de las inmunodeficiencias combinadas y ya nos centramos en de la producción de anticuerpos. Entonces, se producen por un defecto en la función de los linfocitos T, tiene una incidencia de 1 en 50.000 a 1 en 100.000 y representan simplemente el 10 al 18% de los errores innatos de la inmunidad. Estos pacientes tienden a tener linfopenia, neutropenia y como les mencioné, hay una que es la más grave, la más severa, que puede tener una alta mortalidad si no se le da un manejo adecuado a tiempo, que es el SCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa. En esta hay ausencia de linfocitos T o ausencia pues de la función como tal de los linfocitos T. Los pacientes con inmunodeficiencia combinada pueden tener también trombocitopenia o defectos en la reparación del ADN y por esta razón tienden a tener una mayor prevalencia de cáncer y de pues, enfermedades oncológicas, principalmente linfomas o leucemias, y también pues pueden tener esos pacientes rasgos sindrómicos. Entonces, estas son las inmunodeficiencias combinadas como más frecuentes. Entonces, tenemos, como les dije, el SCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa.
Estos pacientes generalmente se presentan sus manifestaciones clínicas durante el primer año de vida. Pueden tener diarrea crónica, fallo para crecer, infecciones severas por gérmenes oportunistas como Candida albicans, Pneumocystis jirovecii, citomegalovirus, y tener en cuenta que el SCID es una urgencia en pediatría. Entonces, cuando tenemos una sospecha de un paciente con esta patología, pues debemos manejarlo como tal porque, como les dije, puede tener una mortalidad incluso del 100%. Y el manejo de esos pacientes va a ser con trasplante de células madre hematopoyéticas y esto puede ser curativo. El otro es el síndrome de DiGeorge. Estos pacientes pues van a tener hipoparatiroidismo y que es secundario a una hipoplasia de las paratiroides y por ende van a tener hipocalcemia, pueden tener pues convulsiones, anomalías cardíacas que generalmente son conotruncales como una tetralogía de Fallot o un tronco arterioso, pues la parte de la dismorfia facial que tienen como orejas de implantación baja, hipertelorismo, micrognatia y pues las infecciones también recurrentes. El Wiskott-Aldrich los pacientes tienden a tener microtrombocitopenia con sangrado, equimosis, eczema y también pues las infecciones recurrentes y las infecciones oportunistas. La ataxia telangiectasia generalmente tienen infecciones sinopulmonares crónicas, pues tienen la ataxia cerebelosa, la piel delgada y pues algo pues característico en ellos es que se visualizan los vasos sanguíneos tanto pues a nivel de la piel que es muy delgada como en la parte de los ojos y también tienen predisposición a malignidad. Y el otro es el síndrome de hiper-IgE, que generalmente estos pacientes tienen predisposición a hacer infecciones por estafilococo en piel, en huesos, en pulmones, y anormalidades óseas y niveles pues, elevados de IgE, que son muy, muy elevados. Esta patología se produce por una mutación en el STAT3 y esta mutación va a afectar el reconocimiento fagocítico del Staphylococcus aureus y por eso es que estos pacientes tienden a tener más infección pues, por este germen. Aquí les muestro como las imágenes de algunos de estos pacientes, pues el del SCID, que es el típico del niño burbuja, el niño de al lado es un niño con un síndrome de DiGeorge y el de acá es un Wiskott-Aldrich, ¿listo? Entonces ven que tienen el eczema, la equimosis y como las petequias. Bueno, ya entrando al tema de los errores innatos de la inmunidad con trastorno en la producción de anticuerpos, entonces esta patología va a ser uno de los tipos de inmunodeficiencia pues, más comúnmente diagnosticados, representa como el 50% de los errores innatos de la inmunidad y estos pacientes van a tener una susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Las dos entidades más frecuentes es la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A y la inmunodeficiencia combinada de variable común, Entonces, estos pacientes, algo característico es que su clínica inicia generalmente después de los 6 meses, cuando ya pues los anticuerpos maternos ya no están pues presentes. Entonces, por eso es que sus manifestaciones van a ser pues en este periodo de tiempo. Tienden a tener infecciones sinopulmonares como sinusitis, otitis media aguda, neumonías pues a repetición, diarrea, también pueden tener citopenias autoinmunes, pérdida auditiva pues por el compromiso crónico de la parte de las otitis medias y van a tener también compromiso pues, a nivel pulmonar como bronquiectasias y granulomas. Generalmente estos pacientes pues, tienden a tener los niveles de inmunoglobulina reducidos, algunos los pueden tener normal o elevados, pero la función de estos va a estar pues alterada. Y algo importante es que generalmente estos pacientes se diagnostican de manera tardía, como el 50% se diagnostican en la edad adulta y lo otro que era importante era que entre el inicio de la clínica y el diagnóstico generalmente suelen pasar muchos años hasta que ya les dan el diagnóstico de la inmunodeficiencia. En cuanto a los trastornos pues por deficiencia de anticuerpos se han descrito como más de 50. Voy a hablarles como de los más frecuentes. Dentro de eso está la agamaglobulinemia ligada al X o agamaglobulinemia de Bruton, que era lo que tenía nuestro paciente. Fue el primer trastorno de inmunodeficiencia pues, que fue descrito y explorado pues, como tal genéticamente. Se debe a una mutación en un gen, que es el gen de la tirosinquinasa de Bruton, que es el gen BTK, que va a codificar una proteína, que es la proteína tirosina quinasa citoplasmática, la cual está implicada en la maduración de los linfocitos B. Generalmente el cuadro empieza posterior a los 6 meses y la edad promedio como diagnóstico es los 2.5 años, tiene una incidencia de 1 por cada 190.000 nacidos vivos y una prevalencia de 1 a 9 por cada 1 millón.
Entonces aquí en esta gráfica pues les muestro pues las alteraciones que pues, se producen en esta patología. Como les dije, es una mutación en la tirosina de Bruton que está ubicada en el brazo largo del cromosoma X. Entonces, en esta gráfica de la mitad se muestra cómo esa proteína BTK va a estar anclada, unida al receptor BCR en el linfocito B y va a estar implicado en la transducción de señales a nivel pues, intracelular para favorecer el aumento de calcio intracelular y por ende favorecer la activación de factores de transcripción y la activación, por ejemplo, de NF-kappa-beta, lo cual va a favorecer ese proceso de maduración del linfocito B. Entonces, como ven en la gráfica derecha, generalmente aquí está pues, el proceso de maduración del linfocito B. Entonces tenemos la célula pro-B, posteriormente tiende a tener la aparición del receptor BCR, entonces ya vamos a tener la célula pre-B y en ese proceso es que está implicado la proteína BTK. Entonces en el proceso de maduración a célula B inmadura con la expresión del receptor de IgM, ya posteriormente va a salir esa célula inmadura a célula madura en sangre periférica y luego se va a convertir en célula plasmática productora de anticuerpos y posteriormente en una célula de memoria. Entonces, si hay una alteración pues, en esa proteína, no va a ocurrir todo este proceso de maduración, entonces no van a haber linfocitos B maduros circulantes, no van a haber células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que como es una enfermedad ligada al X, entonces si tenemos una mamá que es portadora, como se ve aquí en la imagen, y un papá sano, entonces el 50% de los hijos varones van a tener la probabilidad de tener la enfermedad. Y el 50% de las niñas, pues mujeres, van a ser portadoras. Y esto tenerlo en cuenta que es por cada embarazo. O sea, no es como que ya tuvo un hijo enfermo y el otro ya, pues el otro 50 sale normal. No, es por cada embarazo la probabilidad de que tenga pues la patología. Y como por ejemplo en nuestro paciente, los dos hijos de la madre tenían pues la enfermedad. Bueno. Si bien pues la mayoría de los casos de agamaglobulinemia se deben a herencia, pues como les dije, ligada al cromosoma X, hay un 10% de los casos que se deben a mutaciones autosómicas. Y entonces esto se conoce como agamaglobulinemia autosómica recesiva. Básicamente este es como el comparativo de la agamaglobulinemia poligal X en los hombres y este va a ser pues como en las mujeres. Entonces, este va a ser pues por diferentes mutaciones, pueden haber mutaciones en CD79A, CD79B, en BLNK, y lo que se describe es que estas proteínas que codifican pues estos genes van a actuar como en colaboración con esa proteína tirosinquinasa de Bruton para promover la transcripción de los prolinfocitos B a prelinfocitos B y pues todo el proceso de maduración a nivel de la médula ósea. Es decir, que si hay una alteración pues en estas proteínas también pues va a haber una alteración en la maduración pues de los linfocitos B. Entonces estos pacientes van a tener infecciones sinopulmonares a repetición por gérmenes especialmente encapsulados, es decir, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, pueden tener infecciones cutáneas profundas, van a tener diarrea crónica por Giardia lamblia, Salmonella, Campylobacter. Y pues aquí en la otra tabla les muestro como los diferentes gérmenes que pueden afectar pues, a estos pacientes. Streptococcus pneumoniae, que ya lo mencioné, Staphylococcus aureus. En el examen físico es muy importante que ellos pueden tener ausencia de tejido linfoide, entonces a veces no se visualizan las amígdalas, no tienen ganglios cervicales. Acuérdense que los niños menores de 7 años generalmente uno les palpa como los ganglios cervicales pues de pequeño tamaño, entonces ellos no se les visualizan muchas veces las amígdalas. Evaluar si tienen signos de patología pulmonar crónica, entonces si tienen crépitos, sibilancias, que nos hagan pensar en que puedan tener un compromiso ya sea de bronquiectasis o fibrosis a nivel pulmonar. La parte de la otoscopia, pues porque ellos también hacen otitis media pues a repetición y evaluar como signos de daño crónico, como otitis media purulenta o perforación pues de la membrana timpánica. Y pues los laboratorios van a tener unos niveles marcadamente reducidos de linfocitos B circulantes y van a tener pues las inmunoglobulinas G, A y M pues disminuidas. Bueno, entonces esa es la agamaglobulinemia ligada al X. La otra entidad es la inmunodeficiencia común variable. Esta pues va a ser un trastorno heterogéneo que está caracterizado por niveles muy reducidos de IgG y puede tener bajos niveles de IgA o de IgM.
Y algo importante en ellos es que tienen una pobre respuesta vacunal. Entonces, esto va a ser algo importante a evaluar en estos pacientes. Va a afectar igual a los hombres y a las mujeres y generalmente ellos sí se presentan por encima de los 4 años e incluso en algunas bibliografías decía por encima de los 10 años. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? También infecciones recurrentes del tracto respiratorio, pueden hacer sinusitis, otitis, bronquitis, neumonía. Entonces, también pueden hacer daño pulmonar, entonces hacer bronquiectasias o fibrosis pulmonar. Pueden tener infecciones del tracto gastrointestinal, entonces infecciones por salmonera, por giardia, por helicobacter. Otras infecciones como sepsis, meningitis, osteomielitis. Y también pueden tener manifestaciones no infecciosas, entonces dentro de esas la autoinmunidad, la enfermedad granulomatosa, la hiperplasia linfoide y todo lo que es la parte pues, oncológica, sobre todo linfomas, leucemias, y estos pacientes tienden a desarrollar enfermedades autoinmunes en el 40 al 60% de los casos. La otra es la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es uno de los trastornos pues, más leves. También su inicio es como por encima de los 4 años de edad y pues lo característico es que tienen solo compromiso pues, de la IgA. Generalmente tienen valores muy bajos, pues debajo de 0.07 y suelen tener niveles normales de IgG y de IgM. La mayoría suelen ser asintomáticos, pero un tercio de los pacientes pueden presentar infecciones respiratorias recurrentes a nivel del tracto respiratorio superior. Otro pues, tercio de los pacientes pueden presentar autoinmunidad, específicamente, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide juvenil, pueden presentar diabetes tipo 1, una tiroiditis de Hashimoto, cualquiera pues, de estas entidades que son pues asociadas a autoinmunidad y pueden hacer reacciones alérgicas, entonces hacer dermatitis, hacer rinitis, asma. La otra entidad es el síndrome de hiper-IgM, también se presenta por encima de los 6 meses. Generalmente estos pacientes pues, tienden a tener mala absorción a nivel intestinal, infecciones recurrentes también por gérmenes encapsulados, meningitis como por ejemplo por Haemophilus influenza o Pneumocystis jirovecii e hiperplasia linfoide. Generalmente van a tener en los laboratorios neutropenia, la IgG, la IgA van a estar bajas y la IgM va a estar normal o alta. Pueden haber diferentes alteraciones o diferentes mutaciones que nos lleven a un síndrome de hiper-IgM, pero lo más común es que haya una mutación en el gen que codifica CD40 ligando, que es un receptor, que va a estar expresado en los linfocitos T y este se va a unir al receptor que está ubicado en los linfocitos B y va a ser importante para el cambio de clase de las inmunoglobulinas de la M a los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Entonces, si hay una falla en ese gen, pues no va a haber ese cambio de clase de inmunoglobulinas y tienden a tener es una mayor cantidad pues, de inmunoglobulina M. Y hay otra entidad que se conoce como hipoglobulinemia transitoria de la infancia, que esta patología básicamente es se hace como un diagnóstico retrospectivo, porque son pacientes que hacen pues este tipo de manifestaciones infecciosas recurrentes, sobre todo el tracto respiratorio superior, hasta los 4 años. Y posterior a el cuadro pues se autolimita, entonces, y rara vez estos pacientes hacen infecciones graves. Generalmente tienen IgG baja con niveles que pueden estar bajos o no de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina M, pero como les digo, a los 4 años ya pues el cuadro se autolimita, que es como lo característico. En esta gráfica básicamente comparan es como las más comunes, que son la deficiencia selectiva de IgA, la inmunodeficiencia combinada común variable y la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Como ven, pues esta se ve blanquita como en el lado derecho para ustedes, porque ya después de los 4 años pues se resuelve. Y pues aquí describen es como lo característico en cada una de ellas. Entonces en la inmunodeficiencia común variable, recordar que tienen una pobre respuesta vacunal, que van a tener las subclases de IgG bajas y pues la IgG y la IgM y la IgA van a estar bajas pues las tres. En la deficiencia selectiva de IgA simplemente va a estar baja es la IgA y el resto van a tener una buena respuesta vacunal pues no se va a afectar pues tampoco la producción pues como tal de las subclases de IgG. El diagnóstico es muy importante que tratar de hacerlo de manera precoz, ya que esto va a impactar en la morbimortalidad de los pacientes. Sin embargo, se ha visto en estudios
que el diagnóstico generalmente es tardío y se presenta en la edad adulta. Por ejemplo, en esta gráfica muestran que el diagnóstico se hizo con una edad media de 49.5 años. Generalmente, como les digo, se hace en la edad adulta, y el tiempo, que es la otra gráfica, la de la derecha, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico también tienden a transcurrir de muchos años. Aquí pues mencionaban un promedio como de 25 años desde el inicio como de las manifestaciones de los pacientes hasta que como tal le hacen el diagnóstico. Entonces sí es muy importante pues que lo sospechemos, porque pues muchas veces no los tenemos como en cuenta estas patologías. ¿Y por qué es importante hacer un diagnóstico pues oportuno? Porque se ha visto que después del diagnóstico las infecciones de estos pacientes pues se reducen de manera significativa. Entonces las barras azules son las infecciones que presentaban los pacientes antes del diagnóstico y las barras naranjas son después del diagnóstico. Y como ven, en todas las diferentes enfermedades infecciosas hay pues disminución posterior pues al diagnóstico. Debido a que este diagnóstico ha sido pues difícil, se ha implementado algo que es el tamizaje neonatal especialmente para el SCID, que es pues la inmunodeficiencia combinada severa. Básicamente lo que van a medir es que cuando se generan los receptores de las células T, se elimina como un fragmento de ADN del genoma, y eso se conoce como círculos de escisión del receptor de células T. Y lo que hacen es medir esos Tregs, se llaman, para evaluar la producción o cuantificar la producción de linfocitos T en los recién nacidos, los cuales pues en los pacientes con SCID pueden estar pues marcadamente disminuidos. Esto, por ejemplo, ya en Estados Unidos se hace desde el 2018, y acá en Colombia encontré un estudio que decía que fue un estudio piloto para el screening de linfocitos B y T, teniendo en cuenta la medición de esos Treg y Kreg, que era para medir como la cantidad de linfocitos B que tenían esos recién nacidos. Pero pues como les muestro, es un estudio pues piloto que se realizó en el 2024. Entonces, cuando vamos a sospechar un error innato de la inmunidad en pediatría, entonces esto es lo que se denomina como el patrón anormal de infección: que hayan más de 4 otitis medias agudas en un año, que hayan más de 2 sinusitis graves en un año, más de 2 meses con antibiótico con poco efecto, más de 2 neumonías en un año, que haya falla para crecer, abscesos recurrentes o profundos, que haya como infecciones por cándida a nivel de la boca o en la piel, antecedentes familiares de errores innatos de la inmunidad o necesidad de antibiótico endovenoso para controlar un proceso infeccioso, o que hayan más de 2 infecciones profundas, incluida pues la septicemia. Entonces, como ven, son muchas las consideraciones que deberíamos tener para pensar en estas entidades. Otros signos de estos pacientes van a ser respuestas inflamatorias excesivas, entonces los pacientes que hacen dermatitis severas, que tengan una atopia severa, autoinmunidad o que tengan citopenias. También es importante pensar en estas patologías. Algo importante es que debemos descartar causas secundarias de inmunodeficiencias, como por ejemplo medicamentos. Entonces los esteroides, la ciclosporina, el micofenolato, el rituximab pueden generar un error innato de la inmunidad secundario a estos medicamentos. Hay infecciones, la malnutrición, la pérdida de inmunoglobulinas y las neoplasias también pueden generar estas entidades. Bueno, y en esta gráfica básicamente nos muestran todas las manifestaciones infecciosas en los diferentes sistemas y las manifestaciones no infecciosas en los pacientes con sospecha de errores innatos de la inmunidad. Entonces, como ven, pues por ejemplo a nivel de la piel, el eczema grave, a nivel de la boca, pues la candidiasis, a nivel pues hematológico, que pueden presentar las citopenias, y las manifestaciones no infecciosas como la alopecia, las úlceras orales recurrentes, las bronquiectasias a nivel pulmonar, y pues también pues las telangiectasias, por ejemplo, para pensar en una ataxia telangiectasia. Entonces, cuando evaluamos un paciente con esta sospecha clínica, entonces tenemos que hacer una historia clínica completa, evaluar los antecedentes familiares, evaluar si hay consanguinidad o si hay endogamia. Es muy importante siempre hacer esta pregunta. Generalmente si uno les dice hay consanguinidad, ellos dicen que no, pero pues hay que evaluar si son de la misma zona, como si cuántas familias hay en la región en la zona pues o en el lugar donde ellos viven, para evaluar si probablemente haya endogamia. La frecuencia y el tipo de infecciones que haya presentado el paciente, los agentes causales del proceso infeccioso y la respuesta al tratamiento.
En el examen físico, evaluar pues la antropometría, como les dije, ellos tienden a tener falla para crecer, si tienen alteraciones o dismorfias pues a nivel facial, lesiones cutáneas en las uñas, en el pelo, pues en la boca, y algo muy importante, como les mencioné, la presencia de tejido linfoide, porque pues los niños con gamma-globulinemia no suelen tener o no se suele visualizar bien, por ejemplo, las amígdalas. Si tienen alteraciones dentales y si tienen hepatoesplenomegalia. Ya en la parte pues como de laboratorios, entonces vamos a hacer un hemograma para ver si hay citopenias, el extendido de sangre periférico, importante por realizar la citometría de flujo y vamos a realizar para verificar pues los linfocitos B. Recuerden que hay que pedir CD19, CD20, CD4, CD8, CD16 y CD56 para evaluar pues los NK. Y vamos a hablar pues evaluar como tal pues las inmunoglobulinas, la G, la A, la M y el CH50, que es como para evaluar la parte pues del complemento. Como les mencioné previamente, algunos pacientes pueden tener niveles de anticuerpos normales o ligeramente pues reducidas pues las inmunoglobulinas. Entonces en estos pacientes es importante medir la respuesta vacunal. Y como les mencionaba, por ejemplo, en la inmunodeficiencia común variable, esto es una característica de ellos, que no tienen pues una adecuada respuesta vacunal. Lo otro ya son las pruebas genéticas, como la secuenciación de próxima generación o ya pruebas genéticas puntuales como para el diagnóstico de la gamma-globulinemia ligada al X, que sería o la expresión de la proteína BTK o la secuenciación del gen de la BTK. Bueno, eso es como el diagnóstico de la inmunodeficiencia ligada al X, entonces como les dije puede ser que haya una mutación en el gen de la BTK o una alteración en la expresión de la proteína de la tirosinquinasa o que tengan menos de 2% de células B a nivel pues periférico y asociado pues a hipogamaglobulinemia o que tengan pues la historia familiar de un paciente, de un familiar con inmunodeficiencia hipogamaglobulinemia ligada al X. Y lo otro que les mencioné pues la respuesta vacunal, que generalmente se hace 3 a 4 semanas después de la vacunación. Se puede hacer con varicela, con sarampión, con neumococo, con hepatitis B. El manejo va a ser de soporte y ya pues el tratamiento definitivo, teniendo en cuenta pues que es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario que va a estar integrado pues por el inmunólogo. Para iniciar el manejo farmacológico en los pacientes no necesitamos un estudio genético, simplemente pues con la parte clínica y la historia pues del paciente podemos iniciar un tratamiento. Por ejemplo, nuestro paciente todavía no tenía estudio genético, él apenas en esta hospitalización se le realizó. Bueno, y el pilar del tratamiento en los errores innatos de la inmunidad con trastorno en la producción de anticuerpos va a ser básicamente con inmunoglobulina, que esta puede ser intravenosa o subcutánea. Lo otro importante es la inmunoprofilaxis mediante pues la vacunación, que ya vamos a hablar de ello, y la profilaxis pues antibiótica en los casos que requieran. Realmente no hay diferencia entre inmunoglobulina subcutánea y endovenosa, o sea, no hay evidencia de que alguna pues sea superior como a la otra. Las dosis van a cambiar de acuerdo a si es endovenosa o subcutánea y hay una inmunoglobulina subcutánea que pues es nueva, que es la inmunoglobulina subcutánea facilitada con hialuronidasa y algo importante en esta es que se puede aplicar pues como más espaciada, porque como ven la subcutánea normal se debe aplicar 1 a 2 veces por semana, sino pues que eso es más fácil para los pacientes para que ellos se lo apliquen pues en casa y no tienen que ir pues como a una institución donde le hagan la aplicación pues intravenosa. Tener en cuenta los efectos adversos de la inmunoglobulina, que puede ser cefalea, enrojecimiento facial, escalofríos, taquicardia, hipotensión. Generalmente eso se asocian es como a la infusión, entonces siempre es importante realizar la premedicación y que la infusión no sea tan rápida para que no ocurran como esos efectos adversos. Cuando ocurre esto a veces pues se tiende como a parar la infusión y ya luego tienen que darle AINES, darle un antihistamínico y ya, de acuerdo, si fue un efecto como leve, simplemente se reinicia la infusión como de manera pues más lenta. Hay otras reacciones que son unas reacciones retardadas, que son, por ejemplo, un tromboembolismo debido a hiperviscosidad o una insuficiencia renal secundaria a lesión osmótica por preparaciones que tengan pues sacarosa, o también puede hacer pseudohiponatremia, anemia hemolítica autoinmune, meningitis aséptica o neutropenia. Ya en cuanto a la parte de las vacunas, entonces, como dijimos pues al principio, es los pacientes que tienen
un trastorno en la producción de anticuerpos y es algo grave, como por ejemplo una gamma-globulinemia, estos pacientes no deben recibir vacunas vivas porque tienen alto riesgo de hacer una infección diseminada. Y si reciben el reemplazo con inmunoglobulina, pues lo que se ha visto es que si la administración pues de las vacunas inactivadas pues a veces podrían ser ineficaces, aunque no muestran pues que sean perjudiciales. Entonces aquí pues les traigo estas tablas en las cuales los clasifican de acuerdo a si son entidades pues graves o son leves. Entonces estas que son las graves, como tal no se les puede aplicar las vacunas vivas, que son lo que aparece en rojo. Y lo que aparece en verde es lo que está como indicado y lo que está en azul es como que lo que se podría aplicar. Entonces, lo que mencionan es que las vacunas inactivadas, como les dije, o sea, no habría como una respuesta adecuada si ellos están recibiendo inmunoglobulina, pero lo que recomiendan en el artículo es que hay ciertas vacunas que sí se podrían aplicar, como es influenza, hepatitis A, VPH, meningococo y COVID, porque en las inmunoglobulinas, generalmente la preparación de estas inmunoglobulinas no contienen anticuerpos contra estas cepas circulantes, entonces podrían tener algún beneficio aplicársela en los pacientes, además de que si de pronto el paciente sí tiene una respuesta o una inmunidad celular, o sea, no solo por la parte humoral, sino por la inmunidad pues, celular. Entonces, en cuanto a neumococos, se recomienda que sea un esquema 3+1, entonces de PCV13, y recordar que se les debe aplicar una dosis después de 8 semanas de Neumo 23. Y cuando son los trastornos de producción de anticuerpos leves, como por ejemplo una deficiencia de IgA, realmente se recomiendan todas las vacunas. La única es la polioral, pero recuerden que ya en Colombia todas las dosis son intramuscular. En cuanto a la parte de profilaxis antibiótica, entonces se podría tener en cuenta de acuerdo al paciente y a su riesgo darle profilaxis contra encapsulados, contra Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, pero esto es como, no hay como una guía que te diga si dele a él o a este no le, sino que es independiente, es como viendo al paciente a ver qué condiciones pudiese tener. O también a veces pueden requerir profilaxis antifúngica. Lo otro es la parte del seguimiento, hay que evaluar pues la función pulmonar, la parte auditiva, vigilancia de la aparición, pues como les dije, tiene más riesgo de hacer neoplasias y de hacer enfermedades autoinmunes. Y la parte del pronóstico, previamente antes del manejo con inmunoglobulina, los pacientes con gamma-globulinemia ligada al X fallecían como a los 10 años, pero ya con el manejo oportuno, con la profilaxis antibiótica cuando lo requieran, esos pacientes pueden tener una vida normal y pueden tener supervivencia por encima de los 40 años. Y este finalmente es un estudio que se hizo como en 40 centros en todo el mundo y evaluaron pues como la parte de su supervivencia por encima de los 20 años y como ven pues varía de acuerdo pues como a la región. En África era como el 22%, en Sudamérica el 72%. Lo que mencionaban era que las enfermedades pulmonares agudas y crónicas representaban como el 41% de las muertes. Y ya. Una excelente revisión. Por favor. Quería aprovechar esos cambios que se veían en el parénquima pulmonar del TAC de toras, bueno, es donde se descartó el proceso, podría obedecer cambios fisiopatológicos de la patología. Tenemos cambios malucos. Desde el aprendizaje, o sea, si usted se hace ver la placa, porque uno ve esa placa y dice, como que no, o sea, sí parece como que hay una afectación basal del lado derecho, tal vez uno podría decir un poquito ahí como intersticial y eso, pero el TAC es como mucho más eficiente en términos de determinar, digamos, el daño pulmonar crónico. Así que, aprovechando tu pregunta, el primer mensaje que tengo que dejarles es que el pulmón es un órgano de choque en errores innatos de inmunidad. O sea que si ustedes están pensando que puede tener un error innato de inmunidad, casi que sea cualquiera, fagocito, combinado o B, hay que ir a pulmón. Si son de desregulación inmune, donde hay probabilidad de tener, por ejemplo, neumonitis intersticiales y esto, pues hay que ir a pulmón. Entonces, casi que, excepto en los defectos que tengan alteración en la reparación del DNA,
que donde uno tiene que tener en la cabeza que debe contraindicar la irradiación o minimizarla, pues uno va a tomar una imagen de este tipo. ¿Ya? Entonces, para cerrar la pregunta ahí, lo que uno pudiera tener en cuenta es que además de los cambios asociados a la infección, puede tener cambios asociados a problemas de autoinmune o neumonitis intersticiales, ¿ya? Que esas son otras cosas que no va a haber en los pacientes. Al principio, digamos, tenemos una visión más simplificada. Le faltan los anticuerpos. ¿Qué le ponemos? Pues anticuerpos. Pero resultan que se mueren también de tumores. Hay daño tumoral asociado a infiltración linfocitaria porque hay déficit de anticuerpos y entonces los linfocitos ¿qué van a tener que hacer? Pues hacer una respuesta. ¿Cuál? La que ellos creen que deben hacer. Y entonces van a infiltrar mucho más ese parénquima y terminarán también dañando la función del órgano. Entonces, digamos que uno pudiera tener ahí cuenta que podrían tener defectos linfocíticos, no defectos, afectación por infiltración linfocitaria. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, los que están presentes, los que están conectados? Muy conocedores, pues. Solicito el número de vamos, algo más voy a adelantar. Pues como vimos como lo del patrón anormal de infección, que tenga como las sinusitis a repetición, las más de 4 otitis media en un año, el compromiso pues a nivel de la antropometría, el que tengan las candidiasis oral recurrente, infecciones o abscesos profundos, que hagan sepsis, o sea, incluso uno de esos es que tengan antibiótico endovenoso para controlar la infección. Entonces todos los de anhelos ya entrarían ahí en ese grupo. Pues, sí, estos exámenes están incluidos en el plan de beneficios de salud. Linfocitos TB, natural killer, lo que puede pedir al médico general, las inmunoglobulinas séricas también, leer adecuadamente un hemograma, pero bien leído, pues eso, porque en pediatría siempre es mejor leerlo con valores absolutos, no con porcentajes, porque si lo leen por porcentajes se comen linfopenias, monocitosis, eosinofilias, entonces, y además que tenemos en consulta, si estamos sospechando un error innato de la inmunidad, entonces pedimos esto, linfocitos TB, natural killer, un hemograma y inmunoglobulinas séricas, ¿sí? Y si ese paciente, pues que también tiene múltiples infecciones y todo, también tenemos que pedir de inmunodeficiencias secundarias, VIH, ¿sí? Virus linfotrópico humano, el células T tipo 1 y tipo 2, eso es lo que, pues en consulta cuando ya me llegan a mí, eso es lo basal que yo le pido, ¿sí? Y ya luego si sale algo alterado, le solicito más y se lo mando a los inmunólogos. Pues, sí, no sé qué más de pronto ahí dentro de lo inicial, como para responder a Claudia. ¿Dónde me paro yo? ¿Cómo lo hago yo? Pues porque esto también es parte de cómo uno trabaja. Yo estoy viendo un recién nacido, o estoy viendo un infante, o estoy viendo un adolescente, ¿cierto? Eso es mi primer elemento. Entonces, y si estoy viendo un recién nacido, estoy pensando que probablemente la afectación debe ser combinada, o debe ser famosita y es grave, ¿sí? Una enfermedad grave. O sea, uno se enfrenta al paciente de acuerdo a la presentación. Sí, entonces la primero es la edad de presentación. Segundo es los órganos que está teniendo afectación. Entonces, si yo veo sino pulmonar, pues pienso en defectos anticuerpos de la producción de anticuerpos. Como dijo Daniela, mayor de 6 meses, voy a pensar en defecto en la producción de anticuerpos. Estoy viendo bronquiectasias, ¿qué voy a pensar? Defecto en la producción de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, si yo veo el hemograma y no tiene neutropenia, ¿cierto? Entonces, tiene daño pulmonar crónico en la placa, veo unas inmunoglobulinas que eso valen 200.000, ¿sí? O sea, digo yo, eso no va a encarecer mucho el costo, porque también hay que pensar, por ejemplo, las citometrías de flujo pueden costar 2 millones de pesos facilitas, 3. Entonces, ustedes pues van a buscar al menos a la mitad de los errores innatos de inmunidad, o de las pacientes que tienen errores innatos de inmunidad, no a la mitad de los errores innatos, sino a la mitad de los pacientes, porque la mayoría de los que tienen, pues tienen este tipo de efectos. Eso también es una cosa de sesgo, porque como es lo más que pensamos, es lo que más buscamos.
Pero esas tres claves ustedes van a decir: infección sinopulmonar, infección que afecta, pues, digamos, pulmón, pues, sinopulmonar, mayor de 6 meses, y que ustedes van a encontrar que ese niño pues tiene una hipogluceminemia o tiene una respuesta vacunal afectada. Quería dar 2 mensajes puntuales allí en términos de la gamma-globulina ligada X. Como nos decía Daniela, es el defecto o el error innato de inmunidad que más pacientes tiene diagnosticados en el mundo. Es primero muy bien caracterizado por un pediatra, ¿sí? Entonces tenemos bastante información y que con las inmunoglobulinas ustedes lo van a pescar, ¿sí? Es raro cuando digo yo, este solo es uno en 50.000 o uno en 100.000, incluso para algunas personas es en un millón. En Cali tenemos 4 o 5, o sea que creemos que tenemos los 5 identificados. Entonces estos 3 que vienen, bueno, los 2 que vienen, pues son importados, son de Pasto. Y desde el punto de vista de diagnóstico de la parte de infecciones, si ustedes están pensando que tienen una hipogama, pues no deben utilizar diagnóstico serológico para determinación de infecciones. Si yo digo, este paciente puede tener una gama, y por ejemplo, a un ELISA para VIH, ¿qué me va a salir? Negativo. Pues negativo. ¿Sí? O sea, puede que tenga gamma globulina y VIH, son pues, más raras. Pero si yo estoy pensando que puede tener una enfermedad infecciosa, pues me va a tener comprometida esa función, y entonces no debo echar de mano del diagnóstico serológico. Ese era como el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que si hay daño pulmonar crónico, esa persona va a necesitar más dosis de inmunoglobulina que la que no tiene daño pulmonar crónico. Entonces, es probable que cuando ustedes vean que tenemos un paciente con este tipo de efectos y nunca ha recibido inmunoglobulina o está con daño pulmonar crónico, las dosis de indicación van a ir casi a 1 gramo por kilo la primera dosis y luego 800, tal vez, miligramos por kilo. En cambio, el que viene en terapia de reposición no tiene daño, utilizamos 400 o 500 miligramos por kilo. Eso es. Y aquí tenemos la opción de hacer tamizaje neonatal para vecinatos de la inmunidad en Colombia. Entonces, lo mencionaban, tamizaje, estamos buscando, ¿qué es lo que estamos buscando? Linfopenias profundas. Entonces, no estamos buscando a gamma-globulina ligada X, excepto que hagamos los CREX o los GREX, o sea, que hagamos círculos de excisión de la cadena kappa o de los linfocitos B, y entonces si lo hacemos los dos, pues sí podríamos pescar a gamma-globulina. En Colombia no estamos haciendo tamizaje, desafortunadamente, pero es desde la misma muestra de talón que ustedes siguen haciendo eso en cesárea. Pues no es del talón, ahorita se toman las 24 horas, pero no es del talón ya. Bueno, pero en el mismo papel cuesta más o menos $5 hacer esto, o sea que no es que encarezca mucho el proceso. Y el tamizaje, por ejemplo, en Bogotá hay un laboratorio que lo hace, y ahora Sura también ya lo está ofreciendo como parte, acuérdense, para linfopenias profundas. ¿Y por qué hay que hacerlo rápido? Porque estos niños se mueren, los de linfopenias profundas. Pues, básicamente fallecen. Bueno, no, siendo las 9. Perdón. Pero estos pacientes que hemos tenido hospitalizados y que no tuvo la oportunidad de tomar respuestas, globulinas, y de pronto llegar a una consulta de ese control, ¿cuál debería urgencializarse? En vista de que lo que se remitirlos si llega a tener alguna alteración, alguna de esas inmunoglobulinas y demás, y las consultas al inmuno pues pueden ser tan prolongadas. ¿Él estando estable le podríamos dar ese chance y signos de alarma, urgencias, o debería de urgencializarse pues para que lo vean? Entonces, ¿a quién lo urgencializo? Por ejemplo, que llega la mamá y me dice, mi hermano falleció con un diagnóstico de gamma-globulina ligada X. El hermano, pues el del niño, o sea, su hermanito tiene un diagnóstico similar, y él tiene la clínica, y tiene estas inmunoglobulinas todas bajas, ¿ya? Y tiene fiebre. Entonces, pues, ustedes vieron la placa, ustedes le toman una placa y podrían incluso decir, sí, tal vez es un virus, pero tenía una afectación, una consolidación. Entonces, ese niño se urgencializa. Entonces, ¿yo qué le pediría? Le diría a usted así, puntualmente, antecedente familiar,
O sea, es la única oportunidad que probablemente ese niño tenga de que usted cambie el panorama y que le haga el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, yo trato de urgencializarlo, por ejemplo, con eso. Tiene fiebre y tiene una sospecha de reina inmunidad. ¿Sí? Es básicamente eso. Si ustedes piensan en un esquí, o sea, ven el hemograma y tiene menos de 1000 linfocitos, un lactante menor, pues lo mandan en Baraco a Valladolid, porque a ellos se los pueden trasplantar. ¿Para qué los ponen a voltear en la red? De una vez, si ustedes piensan, tiene cándida, ahora tiene una neumonía, tiene un neumocistis o tiene un citomegalovirus, ustedes dicen, esto no es normal. ¿Qué voy a hacer? A ese niño, con ese patrón tan específico, de una vez yo digo sospecha, es como decir sospecha de cáncer. ¿Qué voy a hacer? Urgencializarlo a un sitio donde haya la terapia adecuada o el grupo de tratamiento. Eso es lo que le podría decir, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctores, muchas gracias también a favor, y ahí hemos finalizado la sesión del día de hoy. Que tengan un bonito día. Gracias.